Hola, 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 ¿cómo están amigos, amigas, amigues de Vibra? Nos encontramos una vez más acá en este espacio de la programación de Vibra, el primer canal de streaming con corazón bonaerense, en el que nos dedicamos a, bueno, de alguna forma parar un poco la pelota, a pensar, a reflexionar, a meternos en el mundo de la cultura y del arte que requieren a veces otros tiempos para pensar, otros tiempos para procesar, otros tiempos para escuchar esa intuición que todos y todas tenemos de que la vida es algo más que eso que parece que es lo cotidiano, es algo más que eso que nos impone el tiempo histórico como velocidad. Y para charlar y pensar un poco en estas cosas, hoy tenemos a un invitado, como todas las semanas que traemos a alguien para charlar, muy, pero muy importante para nuestra cultura popular, para nuestra cultura nacional. Se trata de Pompeyo Audibert, una figura de nuestro teatro argentino recontra relevante, porque Pompeyo Audibert no solamente es actor, sino que también es director, y también es dramaturgo, y también es teórico. Teoriza y piensa y reflexiona acerca del hecho teatral, del teatro, de las obras de teatro y de la actuación. Y además de eso, es docente, es maestro, forma actores y actrices. Y tiene una visión del teatro muy profunda y muy interesante que se refleja también en sus obras. Su última obra, Habitación Macbeth, es una adaptación de la obra de William Shakespeare, el clásico. Es un fenómeno absoluto. La ideó en pandemia y la estrenó hace 4 años que no para de convocar gente de todos lados. Ganó premios, hizo giras. Es una obra espectacular en la que además Pompeyo realiza una proeza de la actuación. Para entender un poco de qué estoy hablando, de qué vamos a charlar hoy, vamos a ver un pequeño tape de la obra Habitación Macbeth de Pompeyo Audibert. A ver. Si te sirve así. Ahí está. Como podrán haber observado, ahí está Pompeyo Audibert dándolo todo. No todos los artistas teorizan con palabras, no todos los artistas se dedican a escribir y a comunicar lo que hacen intentando explicarlo. Pompeyo sí es uno de esos artistas y estamos muy contentos, yo estoy muy contenta de tenerlo acá en la mesa de Vibra con nosotros. ¿Cómo estás, Pompeyo? Hola, no, el gusto es mío de estar con ustedes y con toda esta audiencia bonaerense. Hace mucho rato que haces Habitación Macbeth y no para de ir gente a verla. ¿Cómo te esperabas que pasara un fenómeno así con una obra de Shakespeare? No, y me alegra muchísimo. La verdad que estar teniendo un éxito con una tragedia como es Macbeth, además, con toda la temática de la que habla, que es tan honda, además tan terrible, ¿no? Pues se trata de la escalada al poder de un noble servidor de su rey que se transforma en otro a través de unas profecías que recibe. Se vuelve la metáfora también del converso, que escala al poder a través del crimen, ¿no? Entonces, una tragedia semejante se vuelve un éxito de público. Me parece maravilloso, ¿no? Que Shakespeare sea un éxito hoy en día es una maravilla. La verdad que sí, pero bueno, vamos a hablar un poco más de Habitación Macbeth en un ratito, pero vos no solamente hiciste eso, también has actuado en obras. Es importante Macbeth porque vos la actuás, la protagonizás, estás vos solo en escena, lo cual es
bastante potente. Interpretás 7 papeles ahí y la dirigiste también. Pero antes has dirigido otras cosas y has actuado en otras cosas y tenemos un pequeño repasito para ver y me gustaría que lo viéramos juntos, a ver qué te produce. Encantado y me va a dar mucha emoción. A ver. Recuerdo que el mediodía tenía... Si no escribes, tu padre se desintegrará en las tinieblas del olvido. Y era real. Pero mamá, estábamos jugando al truco. No importa, ya trajiste el dinero para las apuestas. Sí, 50 pampeanos. ¿Tú sabes? ¡Estoy listo! ¡No lo estás! Un rival con un poco de cabeza te tumbaría. Hasta yo a mi edad podría tumbarte. ¡La plata, darling! Seguramente lo que nos está pasando tiene que ver con ellos. Los uruguayos y los rusos son nuestros enemigos. Verte es como morir. Sos la hermosura. Soy Juan Manuel de Rosas. Las 1000 libras que Urquiza ordenó se me remitieran son para mí un honor y para él la gloria. ¡Nos quebraron! Duermen juntos como las bestias. Yo ya estoy dispuesto a irme con él. Habiendo visto este repaso de tan solo algunos de los trabajos que hiciste, te pregunto, ¿por qué haces teatro? ¿Por qué lo arrancaste a hacer y por qué lo seguís haciendo? Sí, es una buena pregunta, es la pregunta de las preguntas. Empecé de casualidad a hacer teatro y me di cuenta, ni bien entré en un estudio teatral, en mi caso en el estudio de Alejandra Boero, que el teatro me permitía dar conmigo a otra escala, me permitía revelar una identidad o desocultar una identidad mía que yo no conocía y que no es de la naturaleza histórica, no es una identidad yoica, sino una identidad de estructura, una zona poética que se manifestaba cada vez que yo hacía teatro. Y en esa investigación profundicé toda mi vida hasta poder esclarecerla teóricamente y dar con ciertos focos de ese deseo y de esa tendencia mía hacia el teatro, que son los que me hacen también ahora estar haciendo lo que hago, de la manera en que lo hago, ¿no? Creo que el teatro es una máquina sagrada que sondea identidad y pertenencia a una escala extracotidiana. El teatro es el lugar donde nosotros somos aquello que en este campo ficcional histórico no podemos ser. Creo que la realidad es un campo ficcional que oculta y lapida una identidad poética y vibrante de los seres, y que en el teatro uno puede reencontrarse con esa identidad, ¿no? Eso me parece que es la gran jugada que hace cualquier teatralidad. En mi caso me he dedicado a hacerlo de una forma cada vez más intensa. Me parece que el teatro debe arrojar un piedrazo en el espejo ficcional de la realidad y revelar ese fondo de otredad al que pertenecemos y que esta realidad, como te decía, viene a lapidar. Así que en esa idea del piedrazo en el espejo, y fui forjando la teoría teatral y la práctica teatral que hoy hace que esté haciendo esta obra, Habitación Macbeth. Es muy interesante eso, El piedrazo en el espejo se llama el libro que escribiste, un poco desandando y articulando con palabras cómo vos pensás el fenómeno teatral. Me gustaría que
nos cuentes un poco más y también sobre esta idea de cómo el presente histórico es una ficción. Y volviendo a la pregunta inicial también, lo placentero que puede llegar a ser esa identidad más poética. ¿Por qué es tan placentera? Y sí, claro, porque ahí está en juego toda una naturaleza que es poética, conectiva, relacional, que somos. Mientras que acá en este campo histórico, ficcional, es todo lo contrario. Acá lo que está en juego y lo que se expresa no es una naturaleza de lo humano, sino casi diríamos lo contrario, ¿no? Es un mundo muy cerrado, muy compulsivo, egoísta, criminal, descerebrado, lineal, plano, mientras que el arte y el fenómeno poético que está por detrás de cualquier manifestación artística que lo excita, es conectivo, relacional, curioso. Pero para vos la poesía sobrevuela todos los fenómenos artísticos. Lo poético. Lo poético. La poesía sería lo poético en el frente de acción de la palabra. Que vos también ves como este lenguaje en el que estamos es un lenguaje más bien lineal y plano. Pero lees una buena poesía y ves como esas mismas palabras logran activar en el lenguaje otra valencia del lenguaje, otra forma de ser. Es hermoso eso, porque además todos los humanos tenemos la capacidad de poetizar en ese sentido, ¿verdad? Con el cuerpo, haciendo pintura, con la música, con la palabra. Esa facultad poética que en el caso del teatro se revela en muchas escalas, porque están los cuerpos, está el cuadro escénico, está la palabra, y uno accede a esa identidad de fondo de una manera física. Es muy, muy potente, muy intenso el fenómeno en el cuerpo cuando sucede. Yo siento que cuando hago teatro estoy volviendo a casa. Llamo al teatro una forma de volver a casa, a esa identidad de fondo de la que fuimos exiliados cuando erigimos un espejo y comenzamos a solazarnos con él, ¿no? Creo que por eso tenemos que romper los espejos y de esa manera volver a casa, a esa identidad que somos los seres humanos. Hablas en tu libro también del actor como medium, ¿no? Como que el actor cuando interpreta es tomado por fuerzas históricas, por fuerzas sociales. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo es ese trabajo de que te habiten fuerzas? Y pregunto también, porque me parece que en general se habla de Habitación Macbeth, pero no se habla lo suficiente del trabajo técnico y energético que vos haces para que te tomen el cuerpo 7 fuerzas, ¿no? En el que van transformándote. Sí, en el caso de Habitación Macbeth compongo 7 personajes, que son 7 composiciones y voces y internas dramáticas distintas que se van sucediendo. Hay un plan que yo ya armé, una secuencia formal, que en la medida que se fue puliendo y atravesando la experiencia de hacerla, fue ganando una cierta autonomía. Ciertos momentos donde yo estoy actuando, a esta altura ya, y siento que los personajes empiezan a ser de las suyas en mí, como si yo fuera el vehículo de progreso y acción de unas fuerzas que yo en un momento creé, pero que ahora ellas se manifiestan medio autónomamente. Y eso es muy placentero. Uno siempre vela simplemente porque esa obra suceda tal cual la estableció y van produciéndose esos desbordes por parte de la producción que uno gestó. Es como si fuera un hijo o algo que pasa. En este caso pasa a través mío, pero yo simplemente soy testigo de esas evoluciones que se dan de una manera autónoma y por las cuales yo también tengo cierta responsabilidad de velar de que no se salgan del plan, ¿no? Pero así que en ese sentido la experiencia de la repetición, que es el teatro, genera esa suerte de condición medio mediúmnica. Uno pareciera que está siendo poseído o atravesado por fuerzas preexistentes, y en realidad no lo son. No es que son fuerzas que existen en el aire, sino que son fuerzas que uno ha creado en esa... Claro, ¿de eso se ocupa la actuación? Sí, entonces, la actuación se ocupa de generar un plan de estructura, una forma, y después empieza a aparecer ahí una vitalidad, y esa vitalidad va creciendo y tomando el poder. Creo que se trata de que las fuerzas poéticas tomen el poder a través de un cuerpo que está más acostumbrado a ser un cuerpo histórico, pero que si sabe posicionarse puede ser atravesado por ellas, por esas fuerzas, puede ser medium de fuerzas poéticas que no están en juego en la ficción histórica. Creo que el arte es de algún modo
eso, ¿no? Es una sonda que envía la realidad paralizada para dar consigo a otra escala, ¿no? Y eso a veces se logra y el público sale muy agradecido porque ha logrado suspender su identidad por unos momentos y volver a casa. El público también, porque uno se lleva puesto a la gente ahí. Cuando eso está sucediendo bien, cuando uno lo hace con total pasión y entrega, y esas fuerzas poéticas realmente convocan a esos cuerpos que están en la adyacencia y se los lleva también a Te voy casa. a confesar una cosa, yo entrené actuación bastantes años y cuando fui a ver Habitación Macbeth me pasó algo que no me pasaba hacía mucho tiempo, que es que primero que me conmoví más allá de por la historia, por el suceso de la actuación, ¿no? Por la potencia maravillosa que tiene eso en un cuerpo, y segundo que me dieron ganas de actuar, cosa que no me pasaba hacía mucho. Es contagiosa la actuación en ese sentido. Es que ese fenómeno cuando se produce bajo ciertas condiciones que no son de espejo, cuando me refiero a cuando no es la orgánica histórica lo que uno está viendo en el escenario, sino algo más, un cuerpo. ¿Querés desmenuzar un poco eso? Cuando no es una copia de la realidad, ¿querés decir? Exactamente, porque el teatro también está sufriendo algunas dificultades vinculadas a su existencia dentro de un campo de poder que intenta cooptar todo. El teatro también intenta ser cooptado por las fuerzas o las dinámicas epilépticas del poder. Entonces empieza a aparecer un teatro que yo lo llamo el teatro del living, que es como ese teatro donde hay un living, sale agua por las canillas, hay un televisor, entran unos muchachitos jóvenes y todo es como Muy la naturalista. realidad. Es una orgánica histórica arriba del escenario, un espejo tal Claro. cual. Entonces me parece que Para vos hay que romperlo. claro, incluso a ese teatro living, vos rompés esas paredes de ese living y ves que ese living está dentro de que al fondo hay como unos restos de otros livings, de otras teatralidades que hubieron, que eso está sucediendo en un campo de misterio, que si esas actuaciones no replican esas orgánicas históricas y comienzan a buscar en la detención o en las composiciones otros misterios de la identidad y empieza a suscitarse otro nivel de realidad. Ahí se pone interesante el living. Creo que se trata de no hacer chalets teatrales, sino de producir un descampado, de romper ese living, sacar esas paredes de mentira y revelar que estamos en una zona muy misteriosa que debe ser convocada a la escena porque es parte de nuestra realidad. Nosotros tenemos que entender eso, que estamos a un paso de la muerte, a un paso de zonas de identidad que son muy misteriosas. Poder recuperar algo de ese misterio en la propia vida es muy importante también en tiempos en los que todo parece muy transparente, ¿no? Todo parece demasiado lumínico y donde, bueno, a veces la realidad nos angustia bastante por lo precipitada y veloz y fragmentada que está. Vos sos docente, tenés un estudio, el estudio El Cuervo, ¿verdad? Así es, sí. Y das clases ahí desde los 90. Tenés también, es como una escuela, la escuela Pompeyo de Ver, digamos, una forma de encarar la actuación. Quería preguntarte, ¿qué buscás ofrecerle a tus alumnos? ¿Qué de todo esto vos les acercás? ¿Cómo se lo facilitás? Sí, intento, y estamos haciéndolo hace muchos años, generar unos procedimientos técnicos, unas formas que le llamo máquinas teatrales, unas formas de improvisación a través de unos procedimientos técnicos muy simples vinculados al concepto de composición del cuadro escénico y de los cuerpos, que permitan que los actores y las actrices puedan dar con esa zona de la que estuvimos hablando, poética y metafísica de la identidad y de la pertenencia, y generar escenas que hablen de eso. O sea, intento generar escenas para volver a casa, para que cada improvisación de esas sea de algún modo un regreso a esa zona originaria y a la vez son escenas muy divertidas porque se traman con elementos de acá también, ¿no? Hay cosas cotidianas cruzándose, no es una situación simplemente misteriosa, es algo como a mí me gusta que sea el teatro, que es más mestizo, ¿no? Tiene fuerzas históricas y fuerzas antihistóricas, está todo cruzado. Claro. Intento que sea una experiencia poética la que ellos tengan de naturaleza teatral, que ellos puedan arrojar también a través de sus formas de producir la actuación, un piedrazo en el espejo de ellos mismos y que toda la cuestión yoica pueda suspenderse y se active esa estructura de la identidad luminosa, vibrante, conectiva, ¿no? Eso es el teatro. Me parece que el teatro, antes de recubrirse con un texto, es de por sí
un procedimiento formal que habla de estos asuntos de fondo. Yo intento generar en las clases escenas que sean ese procedimiento formal y su habladuría al respecto de esta cuestión del lo teatral antes de tener un texto. Después, cuando esa habladuría ya es consciente y uno ya sabe de qué se trata el oficio de lo teatral, uno puede tomar un texto y cruzándolo con esa habladuría que se da en los cuerpos y en las definiciones del cuadro escénico, hacer teatro. El teatro es el mestizaje de la dramaturgia y esa conciencia técnica que alude a los misterios de la identidad, ¿no? Ambas cuestiones se deben cruzar, de modo que la gente, como cuando viene a ver Habitación Macbeth, cree estar viendo el Macbeth de Shakespeare, no hay duda que está viendo eso, pero también a través de la forma de producción, ese tipo que es un cuerpo habitado por todos esos personajes, está viendo una metáfora sobre su propia identidad como una identidad vibrante, como algo más que un yo parasitado por el frente histórico. Es muy interesante eso porque permite también, desde la formación y desde tu propio trabajo, bueno, investigar el lenguaje, ampliarlo, el lenguaje del teatro, y pensar otras formas de narrar, tal vez los mismos dramas, tal vez las mismas tragedias. Tenemos un video de un seminario que diste en La Habana para ilustrar un poquito algo de lo que estás nombrando. Dale. A ver, y a ver también qué te produce a vos. ¡Estrujado, severa! ¡Qué poca imaginación la tuya, muchacho! A veces me gustan. Hay una fracción de velocidad, todo bien. Eso, muchacho. Eso, lo que quieras. Ahí te escuchas a vos hablando. Sí. Es interesante ver a un actor en estado, en estado de improvisación desde este lugar que no tiene nada que ver, ¿no? con la idea de una escena, te doy una escena tomada actual, interpretame psicológicamente este personaje. No, claro, tal cual, tal cual. Cuando uno pasa al escenario, en general, bajo los lenguajes tradicionales, uno tiene que saber quién es, de dónde viene, a dónde va, tiene que tener una coartada existencial. Yo creo que uno puede pasar sin coartada y simplemente producir una composición con su cuerpo y entrar en una zona de otredad, en un campo de misterio de la propia identidad, y con eso ya estaría bien. También para valorar la pregunta, ¿no? Más que saber quiénes somos y a dónde vamos y dónde estamos, preguntárnoslo, ¿no? Exactamente. Es un poco lo que pasa con Macbeth. En vez de clausurar la pregunta al respecto de la identidad, la procedencia y la circunstancia con una versión ficcional X, lo mejor sería ampliar esa pregunta en términos poéticos, darle toda su magnitud, hablar de esa vibración de la pregunta. Ahora veía el cartel que dice vibra. Claro, hacer vibrar las preguntas sobre la identidad es la función del teatro, no reducirlas a una versión, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Las versiones aplacan y atenúan mucho la teatralidad y los misterios de la pregunta. Y, espera que bajé la silla sin querer. Ahí va. Ahí va. Estás haciendo ahora Shakespeare, pero no es el único autor clásico que has hecho. Creo que te interesan. Has hecho Calderón, has hecho Eurípides, has hecho Beckett, Leopoldo Marechal, Art, Discépolo. Sí. ¿Por qué te interesan los clásicos o qué es para vos un clásico? Porque los clásicos en general, ciertas obras, por ejemplo, el Discépolo, cuando hice Muñeca, o cuando hicimos la farsa de los ausentes de Roberto Ar, hay ciertas obras de los clásicos que son muy parientes de estas preguntas de base que el teatro debe hacer estallar poéticamente. Hay ciertas obras que son como Calderón de la Barca, La vida es sueño. Es una obra hermosa porque habla de algún modo del asunto ese, de la identidad. No caduca. No, hablan de las sospechas que uno tiene sobre quién es y dónde está, sobre si este mundo no es un teatro donde juegan su partida fuerzas de otra naturaleza a través nuestro. Bueno, todos esos interrogantes que esas obras clásicas, Hamlet, Macbeth, donde aparecen fuerzas sobrenaturales, todas esas obras son muy parientes de las preguntas que el teatro abre. Y esas obras en general no clausuran con una versión unidimensional esa pregunta, sino que las
ayudan a amplificarlas. Entonces yo siento que siempre estoy haciendo la misma obra, que es esta máquina teatral de la que hablaba al principio. Son estos procedimientos que dan cuenta de los misterios de la identidad y la pertenencia, y que para hacer esa misma obra necesito como una suerte de caballo de Troya. Necesito como una estructura dramatúrgica, histórica, mítica, preexistente, que sea conocida, para montar ahí adentro esa maquinaria y ese procedimiento y hacer las dos cosas, ¿no? Servir con esta máquina teatral a los intereses de esa dramaturgia, pero también servirme de esa dramaturgia para los intereses de la máquina teatral. Por eso digo que el teatro que yo hago de algún modo es un mestizaje o una hibridización de dos propósitos. El de la teatralidad en sí misma, en pelotas. La general teatralidad. Y el de la dramaturgia que fuere, que también está al servicio de lo teatral, pero lo hace desde una ficción más lineal, ¿no? Entonces me parece que en mi caso se trata de utilizar esas dramaturgias como vehículo de expresión de la máquina teatral y ponerme al servicio de ellas. Siempre trato de que esa dramaturgia quede muy a salvo y a la vez se vea beneficiada de los procedimientos que la máquina teatral tiene y que le permite también a esa dramaturgia manifestar sentidos y temáticas que yacían por ahí detrás. Lo que estaban ocultas. Claro, que estaban ocultas, larvadas, y que no podían salir bajo procedimientos más tradicionales, y que de repente, a través de un procedimiento más poetizante, aparecen, y eso exalta mucho también la red de significaciones de ese Claro, porque es verdad que estos textos son tan amplios, tan vastos, que siempre tienen nuevos significados ocultos, que según las preguntas de cada época y los contextos de cada época, pueden aflorar. Y es cierto que aparte vos no haces Macbeth literalmente como es la obra, sino que ahí metiste tu propia mano, tu propia dramaturgia en función de esta versión que es francamente muy increíble. Es muy increíble que vos puedas sostener en escena todo ese rato vos solo, y me imagino también que debe haber mucha gente que, si bien Shakespeare es muy conocido, no conocía la obra y la conoce a través de vos. Exactamente, sí. Y puede ir un espectador muy desprevenido, que no haya leído la obra ni sepa de qué se trata, y la ve tal cual y entiende perfectamente, ¿no? Bueno, Shakespeare escribe así, ¿no? De esa manera, es muy simple y a la vez de una hondura increíble. Y yo me preocupé en la adaptación por mantener esa claridad de los acontecimientos y me permití ciertas intertextualidades, puse algo mío ahí está en la escritura también. La escribí en la pandemia, en un momento muy inspirado ese. Estabas en la costa bonaerense, ¿verdad? Sí, en mi casita de Mar del Sur. Me encerré ahí y ahí escribí esa adaptación, y cuando la escribía realmente me sentía asistido por fuerzas sobrenaturales. La inspiración que tuve en ese momento fue muy sorprendente. Impresionante. Yo tengo un vecino ahí en Mar del Sur que es espiritista. ¡Apa! Sí. ¡Apa! Y el tipo me decía, ¿vos te pensás que cuando estás ahí escribiendo la obra o paseás por la playa diciendo el texto, vos te pensás que estás solo? Y yo le decía, no, la verdad que me siento acompañado por esas fuerzas que yo creo que me alientan, porque sentí un aliento sobrenatural cuando hice esa obra. Y eso se percibe mucho. Estuviste en Mercedes el fin de pasado, me parece. Hace 2 fines de semana estuvimos en Mercedes. Ahora vamos hay una imagen del público muy... Ahora hablamos de lo que se viene con Habitación Macbeth. Eso, a mí me encanta ver estos videos, porque me encanta que la gente se pueda conmover así Es increíble. Con Macbeth. Bueno, esto pasa siempre, ¿eh? En distintas escalas. Venimos ahora a hacer en Córdoba, en el Teatro Real, 3 funciones a sala llena. ¿Y vuelven? 300 espectadores ¿O no? por función. Volvemos a Córdoba en febrero. Ahora vamos a ir a La Plata, al Teatro Coliseo Podestá, por 6ª vez. Sexta vez. 23 de mayo, La Plata, Teatro Coliseo Podestá. Para ustedes, amigos y amigas de Vibra que están ahí, si pueden, no se la pierdan, ¿eh? Sí. Es muy lindo eso que pasa con el público. Es lo que hablábamos al principio, que Shakespeare esté siendo un éxito así por lo que produce como convocatoria, pero también como conmoción en la sala. Lo que sucede ahí es un ritual teatral muy, muy primitivo, muy originario. Las fuerzas que se mueven ahí son enormes. Así que estoy muy contento.
Con lo que nos viene bien ahora, ¿no? Recuperar toda forma de ritualidad en este contexto atomizado y en el que parece reinar el individualismo, el teatro es como la forma de recuperar, bueno, a la vez un ritual y esto que vos llamás desindividualización, salir del yo y poder entrar en una zona un poco más misteriosa y más conectada con el resto. Estás también, entiendo, con Habitación Macbeth, en el Teatro Metropolitan, en la calle Corrientes, sábados y domingos. Vas a estar por lo menos los próximos 3 fines de semana, vas a estar ahí. Sí, seguimos todo el año. Y vas a estar también en Teatro Gran Rivadavia. Exactamente, sí. El 30 de mayo. Sí. Pero la fecha más próxima que tenés es en La Plata, así que esperamos que ahí puedan ir a verlo. Tengo una última pregunta. Sí. ¿Vos cómo ves, qué opinás de la escena del teatro argentino actual? ¿Cómo la ves? Vos que pasaste tantas épocas y hay momentos donde son más explosivos, con más investigación del lenguaje, momentos con menos. ¿Cómo ves eso ahora vos? Yo siento que hoy, en este momento, el teatro argentino es de una prolificidad y de una intensidad poética y de investigación enorme, como lo estuvo siendo estos últimos, no sé, 50 años. O sea, yo creo que no para de crecer el teatro argentino. Que la investigación en los nuevos lenguajes, en términos de dramaturgia, de dirección, de actuación, la aparición de tantas salas de teatro independiente, todo lo que significó el Instituto Nacional del Teatro, que ahora está siendo desmantelado, también para la generación de una teatralidad en el interior, que no existía a esta escala en la que existe hoy. O sea, es toda una fuerza heredera de las viejas militancias históricas que pugnan dentro de nuestra actividad también sus influjos. Nuestro teatro, que también es heredero de los lenguajes argentinos, teatrales, que empiezan en el circo criollo, el sainete, el grotesco, todo el teatro independiente. Todas esas fuerzas convergen en el hoy de formas muy misteriosas, cruzándose y agitando por detrás esa intensidad poética de la actividad, que es tremenda. Es muy militante porque es puro pulmón también, la mayoría de... No es una gran industria. No responde a las fuerzas industriales que son de algún modo la desvirtuación de esa fuerza, sino que son fuerzas independientes que hay por todos lados. Es muy ecléctico el paisaje, muy potente y creo que cada vez lo va a ser más en la medida en que estemos siendo... que esta realidad se vaya cayendo a pedazos como está sucediendo. Creo que las fuerzas artísticas, culturales en general, son el vector de reunificación de una identidad diezmada por la maquinaria del imperio a través de las redes, de los telefonitos, del like, del Facebook, todos esos métodos de inocular subjetividad y de paralizarla, mientras que todas las fuerzas culturales hacen lo contrario. Estallan la identidad, la conectan, la concitan, la ligan con su naturaleza de base y la ponen en acción. Cuando uno va al teatro, cuando uno va a una galería, escucha música, cuando uno canta, cuando uno juega con un niño, todo eso es parte de la cultura y creo que cuando la cultura se ve amenazada, como está sucediendo ahora, reactiva sus fuerzas originarias y se pone en pie y responde. Pero no es una respuesta a un nivel político, una respuesta a nivel de acción. Redobla la apuesta con más cultura, con ¿verdad? Más acción, sí, y nos conectamos más. Esto nos está viniendo bien porque hay muchas conexiones entre nosotros, los que hacemos teatro, en mi caso, pero los artistas se están conectando más entre sí, salen de sus castillos y se conectan entre sí para armar movidas y jugadas que nos permitan también estar en contacto con la gente y entre nosotros mismos. Y ahí hay una gran fertilidad. Me encanta, muchas gracias por esa visión esperanzadora. Me parece que es a lo que tenemos que apostar también, ¿no? Y qué importante que haya gente preocupada y ocupada, sobre todo, por mantener la existencia de esa otra realidad, que es la realidad un poco más poética a la que nos permite acceder el teatro. Que tal vez sea la realidad. La realidad, la última, ¿no? La última y la que se gesta bajo las condiciones de base de cualquier realidad bien parida. Quienes están en contacto con eso, además, está creo comprobado, viven más felices. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Pompeyo, por acompañarnos, por charlarnos un rato. Y nos vamos a ir con lo único que no podemos ir, con lo que hay que irse, que es con un poco más de imágenes de Habitación Macbeth, para que vean lo que hace este hombre en el escenario, que es imperdible. Si pueden, amigos de La Plata, vayan, no se la pierdan. 23 de mayo, Teatro Coliseo Podestá.
Nos vamos con eso. Veamos. Para Pompeyo Audibert, el teatro se tiene que encargar de algunas preguntas elementales como quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos. Pero hay varias preguntas, las preguntas fundamentales que toda la humanidad se hace desde siempre, desde que la humanidad es humanidad. Preguntas que tienen que ver con el miedo, con el dolor, con el amor, con la muerte, con la belleza, con la identidad. Y cada época va ensayando hipótesis de respuestas a esas preguntas según el propio horizonte de expectativas, ¿no? Según lo que va pasando, según lo que cada sociedad puede imaginar, va respondiendo esas grandes preguntas como cómo se construye la identidad, qué pasa después de la muerte, si vale más la ley o el deseo, qué es la autoridad. Y por eso hay algunos libros, algunas obras de arte que se transforman en clásicos porque se ocupan de estas grandes preguntas. Y como decía Pompeyo Audibert, no las cierran, no dan una respuesta acabada, sino que las ponen en tensión, las ponen en contradicción, nos invitan a preguntárnoslas y a tratar de entender qué está respondiendo nuestra época a esas preguntas. Por eso, y como decía Italo Calvino, los clásicos son libros, o podemos decir obras, que nunca terminan de decir lo que tienen para decir, que siempre emergen nuevos significados, cosas que estaban ocultas y que por ahí, por la época, podemos observar. Macbeth de Shakespeare es uno de esos clásicos universales que todavía hoy tienen muchísimo para hablarnos acerca del poder, de cómo se llega al poder y qué hay que dejar de lado para poder acceder al poder y esgrimirlo y utilizarlo. Les recomiendo, amigos y amigas, que no se la pierdan bajo ningún concepto. Y dicho esto, sabiendo que dentro de la agenda de la provincia de Buenos Aires está que pueden ir a ver Macbeth, mañana vamos a pasar el resto de la agenda, que como siempre es diversa, heterogénea y muy pero muy interesante. Arrancamos por el viernes 23, o sea, mañana. En Mar del Plata está el ciclo Música Rioplatense que presenta el músico Martín Buscaglia. Es a las 21 horas y las entradas las pueden conseguir en la boletería del teatro o en PlateaNet. El sábado 24 de mayo en San Fernando tenemos otra obra de teatro para recomendarles. Okazan, a las 20 horas en el Teatro Otamendi en San Fernando y pueden comprar las entradas en la página del teatro. Ahí la tienen en pantalla. No la tienen en pantalla, se las digo yo. teatrootamendi.com/evento/Okazan, que es el nombre de la obra, ahí consiguen las entradas. El domingo 25 de mayo, Día Patrio, en Chacabuco, hay un festival patrio y un homenaje por los 100 años de Haroldo Conti. Va a haber un show musical con Fede Pecchia, a las 16 horas arranca y la entrada es libre y gratuita. Y como es fin de semana patrio, tenemos una pequeña agendita especial de la Revolución de Mayo, porque va a haber locro, pastelitos y festivales en varios lugares de la provincia, entre ellos Carmen de Areco, en donde tenemos la fiesta del locro patrio desde las 11 de la mañana en la Plaza Independencia. En Lobos, Sabores Patrios desde las 11 también en el Parque Ingeniero Iriart de Lobos. En Varadero, la fiesta del guiso carrero y el pastel desde las 10 en el predio de la estación de trenes de Varadero. En Lincoln, almuerzo patrio desde las 12 horas en Las Toscas. Y en Berazategui, donde va a haber un desfile tradicionalista y el festejo folclórico desde las 11 en Avenida 14 y Avenida Vergara y 132.
Qué ganas de comer locro, qué ganas de comer todos los locros. Me gustaría hacer una gira y probar todos los locros que hay en la provincia de Buenos Aires, pero no lo voy a poder hacer. Ustedes, amigos y amigas, vayan al festejo del 25 de mayo de su propia localidad, de su propia ciudad. Disfruten en familia, disfruten de la celebración de la Revolución de Mayo, a la que le debemos muchísimo. ¿Cuánto le debemos? Con eso me retiro, amigos y amigas. Espero que tengan un gran fin de semana y nos vemos acá otra vez la semana que viene en Que me vengan a buscar. ¡Mua!